La noche cae y los caminos se llenan de susurros. Las sombras se alargan y los secretos antiguos despiertan. Y hoy tú vas a escuchar 5 historias de leyendas de la cripta. Relatos donde lo imposible se esconde justo delante de tus ojos, donde la curiosidad puede ser peligrosa y la oscuridad nunca olvida. Y si estás aquí, en nuestro canal, es porque te atreves a asomarte a lo que otros prefieren ignorar, porque aquí exploramos lo desconocido, mezclando leyenda y realidad, y tú vas a ser testigo de aquello que algunos prefieren enterrar para siempre. La cripta que nunca se abre ha permanecido sellada desde tiempos antiguos, y aunque nadie recuerda quién la cerró, todos coinciden en que hacerlo fue un acto de precaución desesperada, porque aquello que yacía en su interior no debía volver a ver la luz, ni siquiera en un instante de curiosidad humana, ni por accidente ni por negligencia. Y la leyenda cuenta que los que intentaron traspasar su umbral lo hicieron pagando un precio inmediato, un precio que se medía no en años, sino en la sensación de que algo había quedado ligado a ellos para siempre, algo que no podía ser ignorado ni borrado, algo que se movía incluso cuando la piedra parecía sólida y el hierro del portón inquebrantable. Se dice que la cripta está situada bajo una iglesia olvidada, construida sobre capas de historia y secretos que se han acumulado durante siglos, y que la puerta que la protege no es una puerta cualquiera, sino un umbral reforzado con magia antigua, con rituales y símbolos que los constructores del lugar dejaron grabados en la piedra, no para invitar a quienes vinieran, sino para advertirles, para que comprendieran que la curiosidad, en ocasiones, es más peligrosa que cualquier demonio, más peligrosa incluso que la propia muerte, y quienes han intentado abrirla reportan haber sentido un peso imposible de describir, un aire espeso, denso, que parecía absorber la luz y convertirla en sombras que se movían sin forma, en murmullos que no son palabras, en susurros que hablan de juramentos olvidados y destinos sellados. Durante generaciones, la cripta permaneció ignorada por la mayoría, un lugar marcado solo por el respeto y por un temor instintivo que nadie se atrevía a nombrar, pero los curiosos siempre encuentran la manera de tentarse. Y hubo un grupo de jóvenes monjes que, movidos por la impaciencia y el orgullo de la juventud, decidieron explorarla, convencidos de que la leyenda era exagerada, de que los antiguos estaban equivocados, y cuando empujaron la pesada puerta de hierro, se encontraron con un frío que los atravesó como una ola, un frío que no pertenecía al mundo exterior, sino a un espacio donde el tiempo se detiene, y el silencio se hace tan profundo que duele, y por un instante creyeron ver sombras moverse entre los muros. Pero al abrir los ojos todo estaba vacío, solo el eco de su propia respiración y el sonido metálico de la puerta que volvía a cerrarse detrás de ellos. Desde aquel día, la cripta nunca volvió a ser tocada. Sin embargo, los relatos dicen que algo había cambiado, que los jóvenes regresaron con una inquietud permanente, con la sensación de que cada paso que daban dentro del monasterio estaba siendo observado, que cada sombra podía contener un fragmento de lo que habían visto, y que incluso durante el sueño escuchaban el murmullo de piedras moviéndose, un murmullo que repetía una y otra vez el mismo mensaje, aunque nadie podía comprender las palabras, y que poco a poco les fue robando la tranquilidad, la paz, hasta que el miedo se convirtió en una presencia constante, sutil, silenciosa, imposible de ignorar. Con el tiempo, los habitantes del lugar aprendieron a respetar la cripta. Nadie se acercaba, nadie hablaba de ella. Quienes lo hacían mencionaban únicamente que la puerta no debía abrirse jamás, que nada en el interior estaba destinado a ser contemplado por ojos humanos, y que el simple acto de intentar mirar podía alterar la vida de manera irreversible. Los más viejos contaban historias de luces que aparecían y desaparecían junto al portón, de corrientes de aire heladas en la noche, de murmullos que parecían venir de lo profundo de la tierra, y que nadie podía explicar, porque no había explicación posible cuando se trata de lugares que guardan secretos que la mente humana no está preparada para comprender. Algunos aventureros de generaciones posteriores intentaron desafiar la advertencia,
motivados por el deseo de descubrir tesoros, reliquias, secretos perdidos, y todos regresaron transformados, no físicamente, pero sí en su interior, con la percepción alterada, con la certeza de que había algo que los seguía incluso cuando caminaban fuera del monasterio, algo invisible pero presente, que recordaba cada intento, cada mirada furtiva, cada pensamiento que se había atrevido a volverse hacia la cripta. Muchos sufrieron pesadillas tan vividas que confundían la vigilia con el sueño, y algunos jamás pudieron recuperar la serenidad, porque aquello que habita en la cripta no perdona, no olvida, y no descansa. Se cuenta que los pocos que han logrado acercarse sin tocar la puerta, simplemente observándola desde la distancia, perciben un aura inmutable, una densidad que bloquea la luz y apaga los colores del entorno, y que incluso el aire parece más pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y piedra antigua, a humedad que no pertenece a ninguna estación, a un lugar donde el tiempo se ha detenido, y la eternidad se respira a cada segundo. Nadie sabe exactamente qué hay dentro, nadie quiere saberlo del todo, y la leyenda asegura que mientras la cripta siga cerrada, el mundo seguirá su curso sin grandes alteraciones. Pero quien rompa el sello, por curiosidad, por codicia o por osadía, liberará algo que no entiende, y cuya presencia no se mide en días, sino en generaciones. Al final, la cripta que nunca se abre es más que un lugar físico, es una advertencia viva, un recordatorio de que hay cosas que el hombre no debe tocar, secretos que solo deben permanecer sellados, y misterios que desafían toda comprensión, y quienes escuchan la historia por primera vez sienten una mezcla de temor y fascinación, porque saben que aunque puedan alejarse, aunque puedan seguir su camino, en algún lugar del monasterio hay una puerta que no debe abrirse, y que nada en el mundo puede alterar la voluntad de aquello que ha decidido permanecer escondido bajo la piedra, esperando, paciente, en la oscuridad. El carruaje negro aparece siempre de la misma forma, aunque nadie se pone de acuerdo en cuándo fue visto por primera vez, porque no es una historia que se cuente a la ligera ni con exactitud, sino en voz baja, a medias, como si nombrarlo demasiado pudiera atraerlo. Se dice que surge en caminos solitarios, cuando la noche ya ha cerrado del todo y el viajero comienza a pensar que quizá no debió salir tan tarde, cuando la distancia entre un paso y el siguiente parece alargarse más de lo normal, y el silencio pesa como una advertencia. No se oye llegar. Ese es el detalle que más inquieta a quienes afirman haberlo visto. No hay sonido de ruedas, ni relinchos, ni crujido de madera. Simplemente está ahí, avanzando despacio por el camino, un carruaje antiguo, oscuro, con la madera ennegrecida por el tiempo o por algo peor, y las ventanas cubiertas por cortinillas tan densas que no permiten ver el interior. Lo arrastran dos caballos negros, altos y delgados, con los ojos apagados y la cabeza baja, como si supieran perfectamente hacia dónde se dirigen y no necesitaran indicaciones. Quien lo ve por primera vez suele quedarse inmóvil, no por miedo inmediato, sino por confusión. El carruaje parece real, tangible, y sin embargo hay algo en él que no encaja, una sensación de irrealidad, como si perteneciera a otro tiempo, o a ningún tiempo en absoluto. Algunos viajeros incluso han pensado en pedir ayuda, convencidos de que dentro viaja, pero esa idea se desvanece en cuanto reparan en un detalle que todos los relatos repiten: no hay cochero, el asiento delantero está vacío, las riendas se mueven solas, tensas, firmes, como si unas manos invisibles las sujetaran, y es en ese momento, cuando el miedo comienza a calar despacio, cuando el instinto grita que no se acerquen, que no miren demasiado, que sigan su camino y no se giren, porque el carruaje negro no se detiene para ofrecer ayuda, se detiene para esperar. Hay quienes aseguran que al cruzarse con él, el tiempo parece ralentizarse, el aire se vuelve denso, el sonido desaparece, el carruaje se detiene a un lado del camino, y la puerta se abre con un crujido seco, antinatural, revelando una oscuridad absoluta en su interior, una negrura que no refleja la luz, como si fuera un vacío sin fondo. Nadie desciende, nadie invita a subir, y aun así algunos sienten un impulso casi irresistible de acercarse.
Los más prudentes bajan la mirada y siguen caminando. Los más curiosos observan, los más desafortunados escuchan su nombre, porque el carruaje negro, como otras presencias antiguas, conoce los nombres de quienes se cruzan en su camino. No los pronuncia en voz alta, no exactamente, sino que los deja caer en la mente, como un pensamiento que no es propio, como un recuerdo que no debería estar ahí. Y al oírlo, muchos comprenden que el encuentro no es casual. Se dice que el carruaje aparece siempre antes de una muerte, a veces la del propio viajero, a veces la de alguien cercano. No actúa, no ataca, no persigue, solo anuncia, un presagio silencioso que no puede evitarse. Hay historias de hombres que lo vieron una noche y al día siguiente recibieron noticias de una desgracia inesperada. Otras hablan de quienes se rieron del encuentro, convencidos de que era una ilusión, y no vivieron lo suficiente para contarlo. Una de las historias más repetidas habla de un comerciante que regresaba tarde a su hogar. El carruaje apareció frente a él y se detuvo. La puerta se abrió. El hombre, temblando, dio un paso atrás y siguió su camino sin mirar atrás. A la mañana siguiente encontró su casa llena de luto. Su esposa había muerto durante la noche, sin causa aparente. Desde entonces juró que el carruaje no venía a buscarlo a él, sino a anunciar lo que ya estaba en marcha. Pero no todos tuvieron esa suerte. Otros cuentan que vieron el carruaje, y por razones que nunca supieron explicar, subieron. No recuerdan el trayecto, no recuerdan el interior, solo recuerdan despertar días después, enfermos, envejecidos, con la sensación de haber viajado muy lejos, aunque sus cuerpos nunca abandonaron el lugar donde fueron encontrados. Algunos murieron poco después, otros vivieron muchos años, pero jamás volvieron a ser los mismos. El carruaje negro no deja huellas, no marca el barro, no rompe la nieve, y sin embargo siempre aparece en el mismo tipo de caminos, aquellos que conectan pueblos antiguos, cementerios olvidados, iglesias cerradas, como si siguiera rutas que no figuran en ningún mapa moderno, rutas que solo la muerte conoce. Con el tiempo, los viajeros aprendieron a reconocer las señales, un silencio repentino, un frío que no corresponde a la estación, caballos que se inquietan sin motivo, y ante todo, la certeza de que no están solos, aunque el camino esté vacío. Cuando eso ocurre, muchos se detienen, esperan a que pase el momento, rezan si saben cómo hacerlo, o simplemente aceleran el paso sin mirar atrás, porque todos saben lo mismo, aunque nadie lo diga en voz alta. Ver el carruaje negro no significa que la muerte llegue en ese instante, pero sí que ya ha iniciado su camino. Y una vez que ese carruaje aparece, no hay forma de fingir que no lo has visto, no hay forma de olvidar el sonido inexistente de sus ruedas, ni la oscuridad absoluta que se abre tras su puerta, esperando paciente a que alguien más decida subir. El monje emparedado no tuvo nombre durante mucho tiempo, o quizá lo tuvo y fue borrado a propósito, porque en los monasterios antiguos el nombre era identidad, y perderlo era una forma de muerte aún más cruel que la física. Se decía que había llegado joven, con la cabeza rapada y la mirada baja, obediente, silencioso, dispuesto a servir. Y durante años nadie tuvo nada malo que decir de él. Rezaba cuando debía, trabajaba cuando se le ordenaba, y apenas hablaba más de lo necesario, pero bajo aquella calma había algo que no terminó de pasar desapercibido, una inquietud leve, un brillo extraño en los ojos, cuando creía no ser observado, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. El monasterio era viejo incluso para su tiempo, construido con piedra oscura y muros tan gruesos que el frío nunca se marchaba del todo. Los pasillos eran largos, estrechos, iluminados por antorchas que proyectaban sombras deformes sobre las paredes, y el silencio era una presencia constante, solo roto por el murmullo de los rezos y el eco lejano de los pasos. Allí los pecados no se gritaban, se ocultaban, y cuando salían a la luz, lo hacían de la peor manera. Nadie sabe exactamente qué hizo el monje. Las versiones cambian según quien cuente la historia. Algunos dicen que rompió sus votos con una mujer del exterior, otros que robó reliquias sagradas,
y hay quienes aseguran que practicaba rituales prohibidos en las criptas inferiores, buscando respuestas que ningún hombre debía conocer. Lo único en lo que todos coinciden es en que fue descubierto, y que el castigo no fue inmediato, sino decidido tras largas noches de deliberación, en susurros a puerta cerrada, porque el monasterio debía mantenerse puro, y el escándalo no podía salir de aquellos muros. El castigo elegido fue antiguo, reservado para faltas que no podían manchar el nombre del lugar. El emparedamiento, ser encerrado vivo entre muros, sin tumba, sin ceremonia, sin perdón público. Una muerte lenta, silenciosa, invisible. La noche elegida no hubo rezos colectivos. El monasterio permaneció en un silencio más profundo de lo habitual, como si incluso las piedras supieran lo que estaba a punto de ocurrir. El monje fue conducido por dos hermanos mayores hasta un pasillo poco transitado, uno que terminaba en un muro aparentemente normal, pero que escondía un hueco preparado desde hacía siglos, una cavidad estrecha, apenas lo bastante grande para un cuerpo humano. No gritó, no se resistió, solo preguntó cuánto tiempo tardaría en morir, y nadie respondió. Lo introdujeron en el hueco con una lámpara apagada, sin comida, sin agua. Antes de cerrar, uno de los monjes dudó, dicen, y dejó una pequeña abertura, no por misericordia, sino para poder escuchar. Luego colocaron la primera piedra, después otra y otra más, hasta que el muro volvió a ser sólido, indistinguible del resto, como si nunca hubiera sido tocado. Primeras horas no se oyó nada. Después comenzaron los golpes. No eran fuertes ni desesperados al principio, sino rítmicos, como si el monje intentara conservar la calma, marcando el paso del tiempo con los nudillos. Con el amanecer, los golpes se volvieron erráticos, acompañados de rezos, súplicas, promesas hechas a un Dios que parecía no escuchar. Al tercer día, los golpes cesaron, pero los rezos continuaron, cada vez más débiles, más lentos, hasta convertirse en un murmullo casi infantil. Pasaron semanas. El monasterio volvió a su rutina. El muro no fue mencionado. El nombre del monje no volvió a pronunciarse. Sin embargo, por las noches, algunos hermanos aseguraban escuchar algo, un sonido leve, como uñas rozando piedra, o un suspiro que no provenía de ningún cuerpo visible. Al principio lo atribuyeron al viento, al eco, al cansancio. Luego comenzaron a evitar aquel pasillo. Con los meses, el sonido cambió. Ya no eran golpes ni rezos, sino algo más inquietante. Un arrastre lento, como si alguien se moviera al otro lado del muro sin espacio suficiente para hacerlo. Hubo quien juró escuchar palabras, frases inconexas, nombres repetidos una y otra vez, y siempre a la misma hora, cuando la noche estaba más cerrada y el monasterio parecía suspendido fuera del tiempo. Un monje joven, recién llegado, fue el primero en atreverse a tocar el muro. Dijo que estaba frío, más frío que el resto, y que al apoyar la oreja sintió una vibración leve, como un latido débil que aún no se había extinguido. Al día siguiente pidió marcharse, y nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Con los años, el pasillo fue clausurado. Se colocaron estanterías, tapices, cualquier cosa que evitara que alguien se detuviera frente al muro. Pero eso no detuvo los sonidos. Al contrario, se hicieron más claros, más insistentes. Ya no parecían súplicas, sino reproches. No pedían ayuda, recordaban. La leyenda dice que el monje no murió del todo, que algo de él quedó atrapado entre la piedra, condenado a repetir eternamente el último pensamiento que tuvo antes de que el aire se agotara. Otros creen que el castigo fue tan injusto que incluso la muerte lo rechazó, dejándolo suspendido en un estado que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Todavía hoy, en edificios antiguos levantados sobre antiguos monasterios, hay muros que nadie se atreve a derribar, muros que siempre están fríos, muros que cuando la noche es lo bastante silenciosa, parecen devolver el eco de un golpe lejano, lento, paciente, como si alguien siguiera contando el tiempo, esperando que algún día alguien decida escuchar. La mujer del sudario apareció por primera vez, según cuentan, una noche sin luna,
cuando el aire estaba quieto y el silencio era tan espeso que parecía cubrirlo todo como una tela invisible. Una de esas noches en las que incluso los animales parecen contener la respiración y los caminos se vuelven extraños, más largos, más ajenos, como si no condujeran a ningún lugar conocido. Y fue entonces cuando un viajero solitario, cansado y con el paso lento, creyó ver una figura blanca al borde del sendero, inmóvil, recortada contra la oscuridad, tan quieta que durante un instante pensó que era una piedra, o quizá un trozo de niebla atrapado entre los árboles, pero al acercarse comprendió que aquello tenía forma humana, una mujer envuelta por completo en un sudario pálido, un lienzo largo y antiguo que caía desde su cabeza hasta rozar el suelo, ocultando su rostro, sus manos y cualquier rasgo que pudiera decir si estaba viva o muerta. No habló, no se movió, no pidió ayuda, simplemente estaba allí, como si hubiera estado esperando desde hacía siglos. Y el viajero, incómodo pero incapaz de apartar la mirada, sintió ese escalofrío lento que nace en la nuca y baja por la espalda, cuando algo no encaja con el mundo tal como lo conocemos. Aun así, movido más por educación que por valor, se atrevió a preguntar si necesitaba ayuda, si se había perdido, si alguien la buscaba. Pero la mujer del sudario no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, tan suave que podría haber sido fruto del cansancio o de la imaginación, y entonces comenzó a avanzar, despacio, sin levantar los pies del suelo, como si se deslizara sobre la tierra húmeda. El viajero dudó, pero algo en aquella figura silenciosa lo empujó a seguirla. Quizá la sensación de estar ante alguien vulnerable, quizá el deseo de no dejar sola a una mujer en mitad de la noche, o quizá algo más profundo, más oscuro, una curiosidad antigua que todos llevamos dentro, y que a veces nos lleva a cruzar puertas que deberían permanecer cerradas. Así que caminó tras ella, paso a paso, escuchando únicamente el sonido apagado de sus propios pies y el roce leve del sudario moviéndose con el aire, un sonido que no era del todo tela ni del todo viento, sino algo intermedio, algo que erizaba la... El camino se volvió más estrecho, los árboles más densos, y pronto el viajero se dio cuenta de que ya no reconocía el lugar, aunque juraría haber pasado por allí antes, como si el sendero hubiera cambiado solo para ellos, y fue entonces cuando comenzó a percibir un olor frío, un olor antiguo, parecido al de la piedra húmeda y la tierra removida, el mismo que se encuentra en los cementerios viejos o en las iglesias cerradas desde hace mucho tiempo, y comprendió, demasiado tarde, que se estaban acercando a un camposanto. La mujer del sudario se detuvo frente a una verja oxidada, medio cubierta por la hiedra, y sin girarse, sin mirarlo, levantó lentamente un brazo, señalando hacia el interior, donde las lápidas se alineaban torcidas, como si se inclinaran unas hacia otras para susurrarse secretos que nadie vivo debería escuchar, y el viajero sintió un impulso inmediato de huir, de darse la vuelta y correr, pero sus piernas no respondían, como si el suelo lo sujetara, como si algo lo atara a aquel lugar, y entonces la mujer habló por primera vez, con una voz baja, apagada, tan débil que parecía surgir de debajo de la tierra más que de su garganta, y dijo solo una palabra, un nombre, el nombre del propio viajero. Nadie supo explicar nunca cómo aquella figura conocía los nombres de quienes la encontraban, pero todos los relatos coinciden en ese detalle, en el momento exacto en el que el sudario se gira levemente, sin descubrir el rostro, y pronuncia el nombre con una familiaridad inquietante, como si lo hubiera repetido muchas veces antes, como si lo hubiera esperado durante años, y el viajero, al oírlo, sintió que algo se rompía dentro de él, una certeza profunda, imposible de explicar, la certeza de que aquella mujer sabía quién era, qué había hecho y qué secretos llevaba consigo. Algunos dicen que el sudario se abrió un instante, lo justo para mostrar una piel pálida como la cera y unos labios azulados. Otros aseguran que bajo la tela no había rostro alguno, solo oscuridad, solo vacío, pero todos coinciden en que mirar demasiado tiempo era un error.
porque quienes lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos, y aquel viajero, temblando, bajó la mirada justo a tiempo, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, cómo el silencio se llenaba de una presencia antigua, paciente, inexorable. La mujer del sudario avanzó entre las tumbas, y el viajero, sin saber por qué, la siguió una vez más, hasta detenerse frente a una lápida sin nombre, una piedra lisa, sin fecha, sin inscripción. Y entonces la figura señaló el suelo, y su voz volvió a surgir, más clara esta vez, más firme, diciendo que ese era el lugar, que siempre había sido ese lugar, y el viajero comprendió, con un terror lento y profundo, que aquella tumba estaba destinada a alguien que aún respiraba, a alguien que todavía caminaba bajo el cielo nocturno creyendo que tenía tiempo. En ese instante el sudario cayó al suelo, no como una tela, sino como algo sin peso, como ceniza, y la mujer desapareció, dejando tras de sí solo el frío, un frío que se metía en los huesos y no se iba, y el viajero cayó de rodillas, incapaz de gritar, incapaz de moverse, sintiendo cómo el silencio del cementerio lo envolvía, cómo las lápidas parecían observarlo, cómo la noche se cerraba a su alrededor. Dicen que logró levantarse al amanecer, pálido, envejecido, con la mirada perdida, y que regresó al pueblo sin decir una palabra, evitando los caminos al caer la noche, evitando los cementerios, evitando incluso su propio reflejo, y que durante años vivió con la certeza de que algo lo seguía, de que en cualquier momento volvería a escuchar ese roce de tela, ese susurro del sudario moviéndose en la oscuridad. Y aunque nadie volvió a ver a la mujer aquella noche, otros viajeros comenzaron a contar historias similares, encuentros fugaces, figuras blancas al borde del camino, silencios demasiado densos, nombres susurrados en la oscuridad. Con el tiempo, la leyenda creció, y se dijo que la mujer del sudario no aparecía a cualquiera, que buscaba a quienes cargaban con culpas no resueltas, promesas rotas, secretos enterrados antes de tiempo, y que su presencia no era un castigo inmediato, sino un aviso, una advertencia silenciosa de que la muerte ya conocía el camino, de que el sudario ya había sido preparado. Algunos afirman que si se la ignora y se sigue adelante sin mirarla, desaparece como la niebla al amanecer. Otros dicen que huir es lo peor que puede hacerse, porque entonces la mujer aparece en sueños, al pie de la cama, inmóvil, esperando. Y hay quienes aseguran que aquellos que la siguen hasta el final, aquellos que aceptan su silenciosa invitación, no mueren esa noche, pero pierden algo más valioso, la paz, el descanso, la sensación de estar realmente vivos. Y así, aún hoy, cuando cae la noche y los caminos se vacían, hay quien evita mirar hacia los márgenes, quien acelera el paso al sentir un cambio en el aire, quien reza en silencio al escuchar un roce suave que no pertenece al viento, porque nadie quiere ser llamado por su nombre en mitad de la oscuridad, nadie quiere ver aparecer, entre la niebla y las sombras, la figura inmóvil de la mujer del sudario, esperando, paciente, como si el tiempo no significara nada para ella, como si supiera que tarde o temprano todos los caminos conducen al mismo lugar, y que solo es cuestión de tiempo que alguien más decida seguirla. El hombre que fue dado por muerto y enterrado antes de tiempo no era alguien malo ni cruel, ni había cometido un pecado que mereciera un castigo tan extraño, y sin embargo la vida, o quizá el destino, decidió jugarle una broma macabra que nadie pudo prever, porque aquella muerte anticipada no era una consecuencia natural, ni enfermedad, ni accidente, sino una combinación de mala suerte, errores humanos y la fría eficiencia de los que ejecutan órdenes sin cuestionarlas. Y así, en una noche en que la oscuridad parecía más densa de lo habitual, cuando el viento se movía apenas y el cielo estaba cubierto por nubes que absorbían la luz de la luna, su cuerpo fue llevado al cementerio y colocado en la tierra húmeda antes de que la vida lo abandonara por completo. Los que participaron en el entierro apenas lo notaron. Quizá pensaron que se trataba de un hombre enfermo, demasiado débil para resistir, o quizá confiaron en la autoridad de los médicos y curanderos que habían declarado su muerte,
y nadie cuestionó nada, nadie reparó en los signos sutiles de que aún respiraba, que su corazón todavía latía con lentitud, que su cuerpo temblaba levemente bajo el peso de la manta que lo cubría, y cuando la pala cayó sobre la tierra, creando una capa que debía ser final, el hombre abrió los ojos, confundido, incapaz de moverse, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba lentamente sobre él, mientras la vida luchaba por mantenerse presente. Horas, quizá minutos después, cuando la familia lloraba en la casa, convencida de que ya nada podría devolverlo, la historia tomó un giro imposible de explicar, porque alguien, en la calma de la noche, escuchó un golpe seco en la puerta, un golpe que no pertenecía a ningún viento, ni a la madera que se expandía por la humedad, ni a un animal que se acercara, sino a algo humano, consciente e insistente, y al abrir la puerta, nadie estaba allí, solo la calle vacía y un frío que calaba los huesos, un frío que no se marchaba, que permanecía insistente, como si la presencia que había golpeado aún esperara al borde de la vista. El hecho se repitió durante varias noches, siempre a la misma hora, siempre un golpe único, pausado, medido, como si el hombre estuviera indicando que estaba allí, esperando, recordando que todavía respiraba, que su vida no había terminado, y quienes escuchaban se sentían atrapados entre el miedo y la incredulidad, porque lo imposible había ocurrido y su mente no podía aceptarlo del todo, y aun así, la sensación era real, tangible, una presión en el aire, un eco de pasos que no se veían, y un murmullo leve, apenas perceptible, que parecía decir, aquí estoy, no me olvides. Algunos vecinos afirmaron ver su sombra, débil, al borde de las luces de las lámparas, moviéndose con torpeza pero con intención. Y los perros del pueblo ladraban al vacío, como si percibieran la presencia de alguien que no debía estar allí, alguien que desafiaba la muerte y con cada golpe, con cada aparición, la familia se debatía entre la esperanza y el terror, entre la alegría de pensar que él todavía estaba vivo, y la certeza de que lo imposible, lo sobrenatural, había tocado su hogar. Con el paso de los días se descubrió que la tumba había sido abierta parcialmente por un error del enterrador, que quizá actuó con prisa o descuido, y que permitió al hombre respirar hasta que pudo liberarse, aunque muy lentamente, con la tierra húmeda aplastando su cuerpo y el miedo apretándole el corazón, y aunque finalmente salió del suelo, su experiencia lo transformó de manera irrevocable, dejando en él una mirada perdida, un temblor que nunca desapareció, y un respeto absoluto por la delgada línea entre la vida y la muerte. La leyenda asegura que quien vive una experiencia así no puede olvidar, y que el hombre, aunque recuperó su vida, jamás volvió a caminar por el mismo camino sin sentir que algo lo seguía, que algo aguardaba, invisible, esperando que recordara su experiencia, que respetara la delgada barrera que separa a los vivos de los muertos, y que aquel golpe en la puerta no era solo un aviso, sino un recordatorio, un susurro constante de que la muerte no siempre es definitiva, que a veces concede segundos, minutos o incluso horas más, y que esos momentos deben ser respetados, apreciados, porque la línea entre lo que está vivo y lo que no puede ser más fina de lo que la mente humana puede comprender. Desde entonces, los lugareños aseguran que todavía se oyen golpes en noches muy oscuras, y que cualquier viajero que pase cerca de la casa debe prestar atención, porque puede escuchar un sonido que no pertenece al viento ni a la madera, un golpe que recuerda que la vida y la muerte no siempre siguen el curso esperado, que los errores humanos pueden transformar el destino de manera inexplicable, y que alguien, en algún lugar, espera que quienes viven recuerden la fragilidad de su existencia y el misterio insondable que separa a los que duermen bajo tierra de los que aún caminan entre los vivos. Así, la historia del enterrado que llamó a la puerta se ha convertido en advertencia, en recuerdo, en un eco silencioso que recorre el tiempo y las noches, y quienes la conocen saben que mirar hacia el pasado no siempre trae consuelo, que escuchar puede ser peligroso, y que la línea entre la vida y la muerte es mucho más delgada, mucho más frágil de lo que cualquiera se atreve a imaginar.
Estas 5 historias son solo una muestra de los secretos que la noche guarda y que la curiosidad humana a veces descubre demasiado tarde, recordándonos que el miedo no siempre viene acompañado de violencia, que la oscuridad no siempre amenaza, pero que siempre observa, y que lo imposible se esconde en los lugares que preferimos ignorar, porque la vida y la muerte caminan tan cerca que apenas podemos distinguirlas. Y mientras los ecos de estas leyendas persisten, no olviden mirar a su alrededor, escuchar el silencio y preguntarse, en la próxima noche tranquila, si acaso alguna sombra no está esperando, paciente, a que alguien decida escuchar de nuevo, porque las historias de la cripta nunca terminan, solo cambian de oído. Y como siempre decimos en este canal, realidad o leyenda.